voy a pedir las mismas reglas anteriores, o sea, micrófono apagado mientras estemos conversando. La que quiera Perfecto. opinar algo, ustedes saben que la idea es poder conversar y debatir algunos temas. Lo hacen con la manito, o los que están en cámara me señalan y yo les doy el visto. Y los que no pueden hablar, ningún problema con que lo hagan a través del chat que está al lado derecho, tal como ya lo hizo Francisco en algún momento. ¿Perfecto? Ya, vamos a continuar nuestro camino en la comunicación social, que algo alcanzamos a avanzar en la primera clase, y estas dos primeras clases son principalmente para que entendamos todos bien el concepto de la comunicación. Y no solamente el concepto de la comunicación, porque aprender un concepto de comunicación, ¿qué es comunicación? La verdad que no es muy difícil. Si nosotros nos vamos a la parte teórica, tenemos un millón de descripciones de comunicación, tenemos varias teorías que nos explican en qué consiste la comunicación. Lo que a mí me importa y lo que más me interesa, vamos agregando más gente que viene llegando ahí, a mí lo que más me interesa de estas dos primeras clases es un poco cambiarles la idea que tienen de comunicación. Y no me refiero a una idea global, porque yo entiendo que perfectamente se habla de comunicación, uno puede entender la importancia fácilmente. Eh, pero lo que no somos capaces de entender es que realmente la comunicación es todo. Y yo sé que en estas primeras clases hasta puedo sonar un poco exagerado cuando digo eso, lo tengo sumamente claro. Ustedes después lo van a ir entendiendo mucho mejor cuando vayamos entendiendo un poco los conceptos y vayamos viendo algunas teorías que son bien profundas al respecto. Pero a mí lo que me interesa de estas primeras clases es que efectivamente nos demos cuenta, lo primero, que efectivamente todo comunica, que eso es algo que ya lo podemos estar viendo efectivamente con la forma en que hablamos, los movimientos, los gestos, cómo movemos los ojos, eh, la forma en que pongo los brazos. Bueno, ustedes como psicólogos eso lo van a saber mucho mejor que yo en algún momento, porque seguramente van a tener un curso. Hola Gigi, bienvenida también, bienvenida. Eh, Ustedes van a saber leer esas cosas las personas. Y obviamente se van a dar cuenta que todo de alguna manera está dando información. La clave es saber leer esa información, cómo somos capaces de leerla y obviamente cómo somos capaces de entenderla e interpretarla. Porque al final da toda la impresión y la gran gracia de la comunicación está en la interpretación. Cuando nosotros estudiamos comunicación, ya sea interpersonal o social, finalmente lo que hacemos es aprender a tener una interpretación lo más cercana posible a lo que finalmente sí significan esos movimientos. Y eso es una de las bases de la comunicación social. Porque la comunicación social, y aquí es donde va la gracia, la comunicación social nos va a enseñar que el ser humano siempre va a responder de la misma manera frente a algunos efectos, perdona, frente a algunos estímulos. El efecto siempre va a ser el mismo. Por lo tanto, si yo logro conocer el estímulo correspondiente, yo sé cómo la persona va a reaccionar frente a ese estímulo. Y si lo piensan un poco, si yo sé cómo una persona va a reaccionar y ocupo ese estímulo, lo puedo manipular, lo puedo manejar de alguna manera. Porque me puedo anticipar a lo que esa persona va a hacer. Y desde el momento que yo me puedo anticipar a frente cómo una persona va a reaccionar frente a algo, yo tengo un grado de poder inmenso frente a esa persona. Y un poco eso es lo que hace la comunicación social. La comunicación social en un momento nos va a lograr abrir la mente y nos va a hacer pensar si efectivamente lo que nosotros pensamos, por ejemplo, efectivamente son nuestros pensamientos. Si lo que nosotros creemos, efectivamente son nuestras creencias. Si lo que nosotros hacemos, finalmente es porque realmente queríamos hacerlo. Yo sé que todos me dirían, sí, por supuesto, obvio, ¿cómo lo que yo estoy haciendo no va a ser algo que quiera hacer yo? Es que parece lógico. Hola María José, bienvenida también, que ahí la veo por la cámara. Hola, Eh, profesor. Hola, bienvenida. Tatiana dice que quiere tener ese poder. Lo va a tener, si lo vamos aprendiendo, porque lo primero va a ser que entendamos ese concepto, de que efectivamente el poder de la comunicación es ilimitado. Y el que logra manejarlo, obviamente que tiene una ventaja muy importante. Vamos con el primer ejemplo, en cosas bien sencillas. Esto, a ver, yo generalmente lo hago en clases presenciales, obviamente que no lo vamos a poder hacer, pero para que ustedes hagan una idea de cómo funciona esto. A ver, yo en las clases presenciales por lo general me muevo mucho. Yo no soy de los profesores que me quedo estático al frente. Al contrario, me muevo entre los alumnos, me acerco, les voy preguntando. Me gusta mucho que haya conversación, que analicen, que alguien me reclame, que otro reclame a otro. Me encanta eso. Porque ahí vamos viendo los distintos aspectos de la comunicación. Pero una de las primeras cosas que yo hago es que estoy dando mi clase y de repente me acerco a alguno de ustedes, cualquiera,
y les tiro la mano. Simplemente, les tiro la mano. ¿Qué creen que esa persona va a hacer? Automáticamente. Te responde, te toma la mano. Me responde inmediatamente. No tiene idea por qué. No sabe, pero automáticamente me devolvió el saludo. Automáticamente. Perfecto. Sigo moviéndome por la sala, sigo hablando. Me acerco un segundo alumno. Vuelvo a hacer lo mismo. ¿Cómo le va? Le doy la mano. ¿Qué creen que va a hacer ese segundo alumno nuevamente? A volver a responder. Lo mismo. Vuelve a responder exactamente igual. Exactamente igual. Me da la mano. Y yo ahí, después del segundo alumno, les comento todo el curso, le digo, ¿ven cómo existe el manejo y la manipulación? Estos dos alumnos no tienen ni idea por qué me dieron la mano. Y yo sabía que me iban a dar la mano. Les tiré la mano y efectivamente ellos hicieron tal cual como yo quería. Ah, profe, no engañó. Bien, sigo mi clase, me muevo por aquí, por allá, por aquí, por allá. Francisca, te escucho. Solamente quería consultarte, profe, cuando hablas en ese aspecto, si nosotros lo tomamos como idioma universal de saludo, eso, universal para este lado del hemisferio, ¿no? ¿Desde dónde se entiende entonces la manipulación ahí? ¿Me podía explicar un poquito? Vamos al tercer punto. Es que aquí te lo voy a explicar. Acá te lo voy a explicar. Vale, gracias. Muy bien, les dije que lo estaba manipulando, de que efectivamente yo hice algo para que la gente hiciera algo de vuelta, y que yo sabía que lo iba a hacer. Sigo con mi clase, no se adelante, dice la Tati. Tercer alumno o alumna, me acerco y le doy nuevamente la mano. ¿Qué creen que va a hacer el tercera alumna después de todo lo que yo dije? Se resiste, po. No lo va a hacer. No lo va a hacer para hacerse el cool. Para hacerse el cool y para hacerse el inteligente, ojo, y para hacerse que efectivamente puede controlar y que supera al profesor en este grado de manipulación. Muy bien, no me da la mano. Y efectivamente tienen toda la razón porque el tercer alumno nunca me ha dado la mano. Nunca. Nunca. Vuelvo a mi asiento y yo tengo un papel que lo tengo de antes escrito y lo levanto al curso. Y en ese papel dice, el tercer alumno no me va a dar la mano, porque más o menos lo que tú me dices, Gigi, que le pongo porque, como yo ya le dije de que era un método de control, él quiere mostrarse que puede controlarse, que puede ser más inteligente y obviamente que es un poco mejor y que no puede ser controlado. Muchas gracias porque me ayudó para mostrar efectivamente cómo el control existe. Oh, gracias. Y así funciona. Y a ver, yo les dije que llevo 20 y tantos años haciendo clases, ¿eh? En clases de comunicación social debo llevar 8, 9 años y nunca, nunca, nunca me ha fallado. Nunca. Siempre funciona exactamente igual. Y si ustedes lo empiezan a comprender un pobre, que queda como la va. Si ustedes lo empiezan a analizar, ¿por qué? ¿Por qué siempre funciona? Se los pregunto primero. A ver, vamos pensando por qué siempre va a funcionar así. Y aquí está la clave de cómo funcionamos el ser humano y por qué es tan fácil lograr efectivamente instalar una idea en la cabeza de alguien. Compañero, Danilo tiene la mano levantada, profe. Danilo, sí, verdad, ahí te veo. Danilo, te escucho. Sí, profesor, buenas tardes, buenas noches ya. Profesor, pero con las dos personas que le dieron la mano, ¿eso no vendría siendo como un acto reflejo más que tratar de...? Es que por ahí está casi la respuesta. ¿Y qué es un acto reflejo? Mire, yo lo busqué acá porque antes de que quise ver qué lo que era. ¿Ya? Y dice, un acto reflejo es una acción que se realiza involuntariamente como respuesta instintiva e inconsciente del organismo a un estímulo externo. Excelente, excelente, excelente. Eso es. Y ahí está la clave, Danilo. Porque si ustedes analizan al ser humano, nosotros actuamos en dos planos. Bueno, la verdad, yo sinceramente yo creo que tenemos más de dos planos, pero si hablamos... Pero ahí igual hay un condicionamiento. Es que, ojo, la comunicación... Es un condicionamiento cultural, que es el saludo universal, pero es un condicionamiento finalmente. Todo es un condicionamiento. Si usted lo piensa, todo en nuestra vida es un condicionamiento. Y de hecho, las teorías de la comunicación están todas basadas en el condicionamiento humano.
Por ejemplo, ya que me preguntaste eso, ya te respondo bien, Danilo, ¿eh? Dame un segundito. Tu idioma es un condicionamiento, completo, completo. Cuando éramos chiquititos, diga mamá, mamá, estábamos todos, diga papá, papá, en fin. Y al final todas las cosas que estamos viviendo han sido aprendidas de alguna manera. Por eso cuando empezamos a hablar también de las construcciones sociales y todo eso, que lo vamos a tocar en algún momento, nos fijamos de que prácticamente todo es una construcción, porque estamos dentro de una sociedad y la sociedad de alguna manera nos va construyendo. Está súper bien lo que pensaste, Gigi, porque eso, guárdalo para unas par de clases más, porque vamos a entender perfectamente cómo el ser humano se va construyendo a sí mismo. Y ahí está la gran clave de cómo nosotros estamos en una sociedad y cómo nos vamos mezclando en una sociedad. Súper importante. Danilo, te respondo. El ser humano tiene dos planos. Bueno, yo vuelvo a insistir que yo creo que el ser humano puede tener más de dos planos, pero estamos hablando del área consciente y el área subconsciente. ¿Ok? El área consciente, de alguna manera, es como lo que nos permite, de alguna manera, razonar y pensar en algún momento y tratar de sacar un pensamiento, alguna idea. Que es la que, de alguna manera, nosotros tenemos una capacidad de manejo. Relativamente, no siempre, pero se supone que tenemos una capacidad de manejo. Pero el área más importante en el ser humano es el subconsciente. Y ese subconsciente nosotros no lo podemos controlar ni manejar. Está ahí, adentro, funcionando a 1.000.000 de revoluciones. Está todo el rato funcionando. En este momento ustedes están usando el subconsciente y ni siquiera se han dado cuenta, pero están todo el rato funcionando. El subconsciente, mira, ustedes tienen que pensar que el ser humano es energía y ocupa energía. El subconsciente de alguna manera nos sirve para utilizar la mínima cantidad de energía posible, porque pensar, ¿se han fijado cuando ustedes se ponen a pensar y a analizar y como que en algún momento sienten que la cabeza se les fundió y que se les cansó y que eso es porque ocuparon mucha energía? Se ocupa una energía cuando uno está ocupando la parte consciente. Pero en la parte subconsciente nos ayuda precisamente para eso. Nos toma algunas cosas que ya tiene escritas y más o menos interiorizadas y las va tirando, ¡pum!, rápidamente. Esto es 1.000.000 de veces, es como el RAM de la computadora. Es como un RAM de la computadora que está todo el rato. Entonces, ¿usted sabe lo que está haciendo ahora con el subconsciente? Está viendo los colores, por ejemplo. Está definiendo todos los colores que tiene a su alrededor. Está viendo las formas, está viendo dónde está su teclado. Está viendo mi imagen y está definiendo los colores que yo tengo, las luces, en fin, todo eso le está llegando a su subconsciente en este momento. Y ese subconsciente va tomando la información, va tomando la información, va tomando la información, va tomando la información, y cuando cree óptimo, ¡pum!, te la tira, rápidamente. Y es por eso, efectivamente, Danilo, de que uno pensaría que es un reflejo, pero es el subconsciente, el que está actuando de esa manera que nosotros lo llamamos reflejo. Y si así se fijan, nuestra vida está lleno de esos subconscientes que rápidamente nos tira la información. Así, ¡pum! Si ya les di lo del saludo, ¿a quién no le ha pasado alguna vez que va por la calle y de repente ve una persona por el frente y te hace así, ¡hola! Y tú, ni cachai quién es, y le decís, ¡hola! De vuelta. Y de repente cachaste que no era para ti, sino que era para la persona de atrás. ¿Te has fijado, no? Que era la persona de atrás. yo no sé cómo, y te arregláis el pelo, esa es como la típica, así que te arregláis el pelo y caminando, tratando de pasar lo menos pavo posible por la vida. Porque nosotros tendemos a la reacción rápida. Y esa reacción la da el subconsciente. ¿Y por qué es tan interesante e importante eso, Danilo? Porque ahí está la clave de la comunicación social. Porque toda la información, que eso no lo vamos a ver hoy día en detalle, lo vamos a ver en las próximas clases, y de hecho lo vamos a ver con unas teorías bien potentes al respecto, toda esa información, muchas veces camuflada, nos va directo al subconsciente, completamente al subconsciente. Es por eso, para darle otro ejemplo, para que ustedes ya vayan dimensionando un poco, y este es un ejemplo personal que me pasó la semana pasada. Esto para que vean que todos podemos ser afectados por esto de la manipulación o que alguien realmente nos meta alguna información dentro. El viernes salí con mi señora a comprar unas cosas aquí, íbamos en el auto y estábamos en un taco y yo le dije, oye, ¿sabes qué? No sé por qué, pero tengo unas ganas de comerme un completo, un italiano, pero no sé, andaba como todo el día pensando en un italiano. Entonces me dice, pero es que esta semana fue el día del completo, pues me dice. Dije yo. Y me empecé a acordar
cuántos completos había visto en Facebook, cuántos amigos habían puesto un completo que se habían servido, cuántas veces vi las vienesas en la televisión durante todo el día, una nota que habían hecho en Televisión Nacional del dominó, y que el dominó estaba entregando a domicilio, en fin. Bueno, cuento corto, el sábado no resistí más y pedí un completo y me comí un italiano que me hizo muy feliz, muy feliz. Pero fui absolutamente manipulado, completamente, y lo acepto. Fui absolutamente manipulado. Bueno, ese pequeño ejemplo, si ustedes lo piensan en sus vidas propias y en sus vidas diarias, nos sucede todo el rato, a cada momento de nuestras vidas. Y el problema es que nosotros pensamos que nuestra decisión fue en base a realmente lo que nosotros pensábamos, queríamos y teníamos, pero no nos dimos cuenta que fuimos recibiendo un bombardeo de información y sobre todo de elementos que están tan bien estructurados como esto de dar la mano, que efectivamente hacen que tu cerebro piense de tal manera, tal como la persona que lo creó esperaba que tú lo hicieras. Y finalmente terminarás consumiendo. Que otro de los grandes temas que también vamos a ver que tiene que ver con toda esta sociedad de consumo que influye claramente. ¿Lo van entendiendo de alguna manera? ¿Cómo esto va funcionando? Buenísimo. Hola Francisca, bienvenida. Por ahí la veo también. Sí, la Tati también. Qué bueno. Qué bueno. Danilo, tú que me lo habías preguntado, ¿también te quedó un poco claro más o menos por dónde va la cosa? Sí, profesor, queda un poco más claro. Hay que darle un poco más de vuelta más, pero pareciera que fuera como un acto reflejo, pero en realidad, como dice usted, igual es un tema que uno ya viene con esa información y ya uno ya sabe que si uno le entiende la mano, uno va a dar la mano porque sí, de repente ni siquiera uno está haciendo otra cosa y de repente alguien te da la mano, ni siquiera mira a la persona y uno da la mano nomás. Y la das nomás, y responde. Claro. Sí, y sabes, Danilo, bueno, es que ahí también entiendo tu punto, porque también tiene que ver con algunos elementos muy intrínsecos del ser humano. Puedo compartir contigo que a lo mejor no todo necesariamente con el subconsciente, pero por ejemplo el hecho de dar la mano, en este caso, también tiene otra connotación. No se olviden, Danilo, que yo les comenté en la clase pasada, que el ser humano tiene como principal necesidad sobrevivir. O sea, hablemos de las cosas solamente básicas, obviamente el ser humano tiene un millón de posibilidades más, pero la cosa más básica es sobrevivir y de alguna manera procrear para que la especie siga existiendo. Si tú lo piensas de esa manera, obviamente que yo para subsistir necesito crear lazo y necesito pertenecer a alguien, necesito tener amigos, necesito tener un grupo. ¿Y de qué manera empiezo a tener un grupo? ¿De qué manera me meto dentro de una sociedad? ¿De qué manera me meto frente a gente que quiero conocer? El acto más inicial es el saludo, es un hola. Hola, ¿cómo están? Pues por eso saludamos. Ese es el primer paso que nos permite botar una barrera y que la otra persona de alguna manera también nos tenga que responder. Y así nosotros hacemos el primer contacto para generar un lazo que es fundamental, obviamente después para nuestro desarrollo y para generar un lazo mucho más fuerte. Hola Francisco, bienvenido también, que también te veo por esos lados. Muy bien, entendiendo eso, nos vamos a meter en cosas mucho más sencillas de la comunicación. Y aquí va la primera, no, ya le hice una pregunta, así que esta es como la segunda. Hablemos de la comunicación puramente tal, como tal, que es lo más básico. Me imagino que tienen claro cuáles son los elementos más básicos de la comunicación, qué elementos están dentro de la teoría donde existe la comunicación. ¿Te refieres a eso del emisor? Eso, tal cual. ¿Me dijeron emisor? Bien. Receptor. ¿Mensaje, receptor? Ahí está. Son los tres. Emisor, mensaje y receptor. ¿No es cierto? Emisor, mensaje y receptor. A ver, si en la comunicación solo existieran estos tres elementos, la comunicación sería sumamente sencilla. Sería facilísima, porque podríamos identificar inmediatamente dónde está el error cuando hay un problema en la comunicación, o sería el emisor, el mensaje, el receptor. Pero la comunicación no es tan sencilla ni tan fácil. Pero sí, cuando tenemos estos tres elementos ya podemos hablar de un concepto comunicativo. Hay algunos que le agregan el feedback o la retroalimentación. ¿Ah? De acuerdo a mi visión y de acuerdo a los teóricos que obviamente también en algún momento lo van a ver, no es necesario. Sí, sí le agrega valor a la comunicación, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pero ya teniendo estos tres elementos, sí existe comunicación. Y un ejemplo bastante claro frente a eso era que, no sé, cuando tu mamá te retaba en algún momento,
a lo mejor tú no le decías nada de vuelta, pero el mensaje estaba sumamente claro. Lo entendíais perfectamente y dejáis de hacer lo que estaba haciendo. Ahí no necesariamente hubo un feedback de que le dijiste, ya, no, si no lo voy a hacer más. No era necesario, lo sabía. O que yo ahora le estoy dando un mensaje, a lo mejor hay varios que no han respondido, no han participado, pero el mensaje les quedó igual y seguramente después de clase hablarán con su pareja, su señora, su esposo, su pololo, lo que sea, y le van a decir, oye, ¿cómo te fue en clase? Bien, fíjate, porque tú entretenía y supe que efectivamente nos pueden manipular a través del subconsciente. Entonces, se dio. La comunicación está presente. ¿Ok? Ahora, ¿qué otros elementos aparecen dentro de la comunicación? ¿Quién más sabe alguno otro que pueda aparecer? Aparte del emisor del mensaje y el receptor. ¿Hay algún otro elemento que por ahí sea importante que a lo mejor podríamos mencionarlo? ¿A alguien se le ocurrirá alguno? ¿Qué otra cosa influye dentro del mensaje? Tonalidad, dice la Tatiana. Sí, el tono es bastante importante. Perdón. El canal. El canal. Excelente. El canal es muy importante. El tono de comunicación corporal que dice la Tatiana también. ¿El canal es lo mismo que el medio, profe? Sí, el canal es lo mismo que el medio. Ya. Ya les voy a dar un ejemplo para que lo quedemos claro. Antes les tengo que hacer una pregunta. Entre el emisor, el mensaje y el receptor, ¿cuál creen ustedes que el más importante de todo ese proceso? No voy a decir el más importante. ¿Con cuál de ellos no podríamos no hacer la comunicación? Con el mensaje. Con el emisor. Con el mensaje. Emisor. Con todos. Con todos. Con los tres. La Gigi me dice, Francisco, con los tres. Sí. ¿Ya? Con los tres. ¿Alguien más que me puede decir? Receptor, me dice Danilo. El emisor, me dice la María José. Muy bien, ok. Los tres me dijeron Francisco y la Gigi. ¿Alguien más se la juega? Nadie me ha dicho el mensaje. Yo lo dije, profe. Ah, Francisca, no te había escuchado bien. Francisca, sí. Mensaje. ¿Solamente la Francisca me hizo el mensaje? ¿Nadie más? ¿Alguien más? ¿De los que no han hablado? Yo también, el mensaje, profe. ¿También, Vivi? Sí. Ya. Bueno, no, el mensaje no era. No era el mensaje. No era el mensaje. No era el mensaje. Pero tampoco era el emisor, a lo que me había dicho emisor. Y tampoco era el receptor, porque sí, los que sí estuvieron bien. Igual la pregunta era con harta trampa en todo caso. De nada, Viviana. Pero viste qué interesante cómo uno va tomando ciertas posturas. Esa parte es muy, muy interesante en la comunicación. La pregunta era un poco capciosa, porque efectivamente son los tres elementos. Si uno lo analiza un poco, no podemos no contar con ninguno. O sea, imagínense, si no tenemos un emisor, no hay ningún mensaje. O sea, si no existe el emisor, no puede haber mensaje. Y si hay un emisor y no tiene mensaje, ¿qué va a decir? Nada. Y si yo tuviera algo que decir y no hay nadie a quien decírselo, tampoco funciona. Entonces, efectivamente, los tres elementos son. Ese que se me está agregando la María Paz Santana. Incluso cuando uno habla con uno mismo, que ahí hay un solo emisor, uno hace el rol de emisor y receptor. Sí. Entonces, igual están los tres componentes. Exactamente. Eso se llama comunicación intrapersonal, que es sumamente interesante. Y de hecho, antes de continuar con el resto, la pregunta es para usted. Justamente ese otro yo que tengo adentro, ¿cómo es? ¿Me pueden contar cómo es? ¿Es igual a usted o es distinto? El mío es más sabio, ¿eh? ¿Cuál de todos los que yo tengo, profe? ¿Cuál de los 52 otros dos que tengo adentro? Ya, el que sea más líder de todos los que tenía, porque debe haber alguno que maneja el resto. Pero son distintos, ¿no? Son distintos a nosotros. Es como si, y lo dijiste súper bien, Gigi, porque efectivamente ahí nosotros creamos el proceso de comunicación de emisor y de receptor, y por eso hacemos cambiar nuestra faceta y nuestra identidad incluso. Y por eso nos da muy buenos consejos. Bueno, no siempre nos da buenos consejos, es mentira. Pero por lo menos nos trata de dar algunos consejos, nos trata de guiar en algunas cosas. María José dice, distinto, más racional. Dice, sí, generalmente es más racional, piensa mucho más, nosotros somos más emotivos. Cuando peinas la muñeca, dices tú, dice la vida. Bien, dijimos, el canal, que también influye dentro de este proceso comunicacional. Y el canal es muy importante, sobre todo en estos tiempos, porque tengo que ver a través de qué digo lo que quiero decir.
¿Por qué no basta con tener el mensaje y querer decir algo, sino que de alguna manera tengo que transmitirlo? Eh, y eso tiene que ver con la forma en, por ejemplo, el canal en este momento es a través de esta pantalla. Nosotros estamos utilizando este canal. Podemos decir, alguno podrá decir que a lo mejor no es lo mejor, pero para la situación la verdad que resulta útil. Por lo tanto, el canal creo que en esta situación está bien escogido, por ejemplo. Pero si yo quisiera promocionar un artículo para abuelitos o abuelitas, ¿qué canal ocuparía, por ejemplo? La radio, La si es que radio. escuchan, si es que escuchan. Ya, pero ojo que la radio, por ejemplo, no se la colocaría en la Rock and Pop. Claro, O en no sé, ya no en me no sé qué. frecuencia M, profe. Una La frecuencia Pudahuel, M. la Pudahuel. La Pudahuel puede ser una frecuencia M, AM en la radio, en la tele. Y cuando la Viviana me habla de televisión, sí, también la televisión, pero tampoco en cualquier horario, ni tampoco en cualquier programa. ¿Qué personaje de la televisión ocuparíamos, por ejemplo, para que efectivamente llegara a esta masa? ¿A las tatitas, dice usted? Sí, sí, sí. ¿A quién podríamos ocupar? Porque ese también es parte del canal. Si estuviera vivo sería Felipito Camilo. Camiroaga tiene un muy buen Tenía perfil en mucho a ese sentido. llegar, sí. Julio Rodríguez. Julio Rodríguez también llega bastante bien. Y el otro que llega muy bien, este que se ríe por los canales de Ay, Chile, no sé sí, qué. Que nunca me acuerdo, nunca me puedo acordar cómo se llama, pero si alguien me lo recuerda, feliz. Saavedra. Sí, el Pancho. Pancho Saavedra. Llega perfecto. Ahora, cambia totalmente el panorama si yo quiero transmitir ese mensaje a los jóvenes. ¿Qué canal ocupo con los jóvenes? ¿Ocupo la televisión abierta? No. No, por las redes Instagram, sociales TikTok. digitales. virtuales. TikTok, redes sociales, virtual, YouTube, que obviamente la YouTube. verdad que queden bastante. Entonces les pongo una publicidad y que esté todo el rato dando vueltas en los videos de videojuegos, en los de estos que se matan, no sé, cualquier cosa que efectivamente esté de moda y les coloco la publicidad. Eso tiene que ver con el canal, ¿ok? Instagram, como dice la Viviana, también, Instagram también estaría bastante bien para el canal. Entonces, si se fijan, ya tenemos un nuevo nivel dentro de la comunicación. No basta con tener un mensaje, no basta con que yo sea el emisor y que creo que ya tengo claro el receptor, sino que tengo que definir bastante bien por qué canal les voy a dar esa información. Y ese es uno de los principales pasos, a priori, una vez antes de mandar el mensaje. ¿Alguien levantó la manito? Sí, yo. Clásico. Cristiano, una pregunta. ¿Por Dime. qué estás hablando del canal y de la persona? Uh-huh. ¿Sí? Entonces ponemos, por ejemplo, qué sé yo, un matinal, lo que sea, con el Pancho Saavedra. Uh-huh. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cuál es el canal? ¿Sería el medio, por ejemplo? En este caso, el matinal. ¿Sería el Francisco Saavedra? ¿Serían ambos? No, en este caso, como bien tú defines, el canal lo tendríamos que definir como el medio de televisión y el programa. Okay. El programa. Lo que nos da Pancho Saavedra, lo que pasa es que viene como todo en un paquete, podríamos de alguna manera decir que es toda parte del canal, pero está bien pensado porque a lo mejor también podríamos dejar a Pancho Saavedra como un punto que también se tiene que tomar en cuenta, que es la codificación. Ya. Codificación. Que se los coloque ahí. Es el código. Porque también antes de yo elegir efectivamente de enviar mi mensaje, aparte del canal, también tengo algo que es el código, o codificación. Y el código tiene que ver de alguna manera, saber cuál es el código del receptor para yo darle la información efectivamente en el mismo código, que no tengamos dos códigos separados. Y en este caso, cuando tú hablas de Pancho Saavedra como personaje, a lo mejor podríamos pensar que él habla en el mismo código de los abuelitos o abuelitas, o si lo pensamos de alguna manera, o nos podemos acercar a esa. Pero generalmente cuando uno trata de hablar de código, tiene que ver con el lenguaje y el idioma. Eso significa, haciéndola muy, muy, muy sencillo. Si yo quiero comunicarme con una persona oriental, un chino, un japonés, el código, yo no puedo elegir el código español, no puedo. Imagínense hablando con un chino en español y que el tipo no sepa nada de español. Y yo le voy a decir, no, yo tampoco te entiendo. Y el tipo me va a entender nada. Y vamos a tratar de hacer marionetas y en fin, una pila de cosas, y llegando a un nivel de interpretación increíble que obviamente nuestra comunicación va a ser al revés. Inglés es comercial, efectivamente, Tatiana. Entonces, Profe, dígame.
código yo lo elijo pensando en el receptor, pero igual hay que tener presente que el código tiene que ser común. O sea, no puedo tratar de hablar japonés, entonces tengo que quizás no encontrar el código que él maneja siempre, sino uno intermedio que manejemos ambos. ¿O no? Sí, a ver, es que la última parte, la última parte de tu frase es muy decidora, que manejemos ambos. Sí, y yo creo que tenían razón, o sea, no es necesario que sea japonés, a lo mejor el japonés habla inglés y tú también hablas inglés y llegan a inglés. Yo creo que está bien lo que estáis diciendo. Efectivamente, tiene que ver con que los dos tengan el mismo tipo de código y se puedan entender con las mismas palabras. No necesariamente que tú te vayas solamente al código de ellos, sino efectivamente encontrar un código en común que efectivamente les permita tener una conexión comunicacional. Sí, claramente. Súper. Bien. Código y ¿cuál es el otro que le dije? El canal. Código y canal. Canal, profe. Viene el mensaje. Y con el mensaje tenemos otro problema más. Bueno, la verdad que son dos, pero hay uno que es bien importante que se llama ruido. El ruido. ¿Cómo, profe? ¿Se llama? ¿Cómo dijiste, perdón? Ruido. Ahí se lo puse también en el chat. Ruido. Que fue justamente lo que nos acaba de afectar recién, Tatiana. Fue el mejor ejemplo. Porque puede ser que yo no lo haya modulado bien o haya habido alguna interferencia o a lo mejor tu audífono no funcionó bien o estuvimos distraídos o hubo un ruido que pasó. Ruido. Y si se fijan, el ruido es sumamente complejo en la comunicación porque hablamos de dos tipos de ruido. El primer ruido es el ruido que acabamos de ver que tiene que ver con un ruido casi tecnológico, es decir, que hay interferencia, que la comunicación no es buena. Esta es la típica que cuando uno llama por celular a alguien, cuando llama por teléfono a alguien, hoy no te escucho bien. Ah, ¿no me escucháis bien? No, no te escucho bien. Ya, no importa, pero ¿sabéis qué? Es que lo que pasa es que te quería pedir algo y uno sigue hablando y va y hablando. Y ya te dijeron que no te escuchan bien. Entonces, muy probable que de las 100 palabras que dijiste te escucharon 30. Y terminaste de hablar, ¿te quedó claro? Ya, sí, ya, sí, vale, otra, ya, listo, y cortaste. Lo más probable es que la mitad tuvo que interpretarlo. Y lo más probable es que finalmente va a terminar haciendo algo totalmente contrario a lo que tú le pediste. El ruido es sumamente complejo. Ese es un ruido que tiene que ver con el entorno de alguna manera. Pero hay un ruido que también es muy complejo que tiene que ver con un ruido social. Este ruido social, que está bien investigado, tiene que ver con la diferencia en la forma que tenemos de hablar, pese a que tengamos el mismo canal y pese a que tengamos también el mismo código de lenguaje. Un ejemplo. ¿Ustedes se han fijado que el chileno habla muy distinto en el norte, en el centro y en el sur, por ejemplo? Sí. Y si nos vamos a Santiago, el de barrio alto, barrio medio y barrio bajo también hablan sumamente distinto. Y uno los puede incluso identificar muchas veces por la forma en que están hablando. Y parecen pequeños grupos de gente que hablan de una manera, pese a que todos hablamos el mismo idioma, y dentro del mismo país donde tenemos una misma historia. Lo que pareciera bastante curioso. En muchos países eso no ocurre, de hecho. Acá en Chile sí pasa. Bueno, y a eso se habla un poco del ruido social. El tema social, y que tiene que ver con tu entorno y tu forma de haber sido... de la manera en que se te enseñó y tú también imitaste la forma de hablar, obviamente que produce también un ruido social. ¿Ah? Yo, por ejemplo, siempre doy un ejemplo. Obviamente yo no puedo hacer unas clases de esta materia que es tan compleja a un grupo de estudiantes que están preparándose para ser psicólogos, por ejemplo, donde sé que tengo que ocupar algunos términos que son mucho más concretos y mucho más completos y mucho más complejos que si le estoy haciendo el mismo curso a alumnos de primer año que vienen saliendo de un colegio. No es el mismo. Entonces yo tengo que entender esa diferencia, que social no solamente estamos hablando de diferencia económica o de diferencia de estrato y clases sociales, sino que también un tema social que tiene que ver también con experiencia. ¿Ah? Y con contexto y con entorno y con varias otras cosas más. O imagínense que yo estoy haciendo esta misma clase en una cárcel.
Lógicamente, donde hay una cárcel, donde existe COA, donde existe un lenguaje propio, donde existe una forma de enfrentar la vida que es muy distinta a lo que a lo mejor me puedo encontrar en una universidad, obviamente yo para acercarme a ese alumno y que logre entender finalmente el mensaje final, yo también me tengo que adecuar un poco a ese ruido social y entenderlo. Y tratar de, obviamente, tratar de eliminar lo más posible esa gran diferencia que a lo mejor se puede producir en algún momento, ¿se entiende? Bien, alguien me levantó la mano y creo que fuiste Sí. Francisco. Te Yo. escucho. Con lo que estabas diciendo recién del ruido social, Sí. que eso va también muy, o sea, yo entiendo igual de todo modo que todos estos factores que estamos analizando están sumamente ligados unos con otros de manera permanente. Pero cuando hablabas del ruido social, pensaba de vuelta en el tema de la codificación y la persona, el mismo ejemplo del Pancho Saavedra, ¿cachai? O sea, si tú vas a buscar, no sé, a ver, como súper caricatura, pero si tú vas, tienes que hacer una campaña publicitaria, por ejemplo. Ya. En Patagonia, Ya. la persona que tú vas a elegir no va a ser de un pueblo aymara, por ejemplo. ¿Cachai? Ya. Entonces, ahí es donde también se reconoce este ruido social, porque para que tenga sentido con la codificación, ¿o no? Sí. Es que, mira, partiste con algo que es muy cierto. Está todo ligado. Está todo ligado. No, es que, mira, entender eso es fundamental, porque nosotros partimos de la base que esto era emisor, mensaje y receptor. Y yo le dije, si fuese solamente eso la comunicación, pucha, sería facilísimo comunicarse. Porque tres elementos y sabríamos inmediatamente cuál tiene el problema y lo solucionaríamos. Pero empezamos a ver de que efectivamente si elijo mal la codificación, a lo mejor elegí también mal el canal, o a lo mejor también elegí mal finalmente esto del ruido social que no entendí, que estaba dentro de un proceso de ruido social. Finalmente, imagínate en qué va a convertirse la comunicación de eso. Un desastre. Un desastre. Y justamente porque viene el último punto, que es la interpretación. Y la interpretación es donde están todos los problemas del ser humano. En materia, bueno, en materia de comunicación yo diría que en gran parte de la vida, o sea, que yo, como siempre le he dicho, la comunicación es todo y la comunicación es la que permitió la evolución, la comunicación es la que te permitió desarrollarte, en fin. Obviamente que nos encontramos con que la interpretación es el peor mal que tiene la comunicación. Francisca me dice, cuando hablaste de ruido social, pensé que tendría relación con lo que digo y el otro interpreta. No. La interpretación viene aparte. Justamente ahora, estimada Francisca. Eh, la interpretación, a ver, cuando yo quiero comunicar, esto nos va a pasar un poco a comunicación interpersonal, vamos a tomar un poquito de comunicación interpersonal. Cuando yo me quiero comunicar, el gran objetivo de la comunicación es una comunicación eficiente. ¿Ah? Es una comunicación bien lograda. ¿Y a qué me refiero con una comunicación eficiente y bien lograda? Que efectivamente mi mensaje, tal como yo quería que fuese leído o analizado o escuchado, la persona que lo recibió lo hiciera tal cual yo quería que lo hiciera. Es una comunicación perfecta, en que yo pensé que quería decir algo y ese algo efectivamente llegó de una manera bien. Tatiana, te escucho. En marketing se ocupa caleta de esto, pues. No sé si se acuerdan cuando salió la Coca-Cola verde, que era como sin azúcar y eso, fue pésimo el mensaje. Eso no sé si se acuerdan, pero debe haber durado, con suerte, duró 3-4 meses esa publicidad y desapareció esa Coca-Cola. Entonces, cuando uno trabaja en marketing, tenés que fijarte en un montón de factores y no solamente como en el emisor, el receptor, el mensaje, sino que tenés que ver los colores y un montón de otras cosas que también van a afectar y la idiosincrasia y cuánto arraigo tengan hacia lo que tú les vas a comentar a esas personas. Exacto. Era la Coca-Cola Life, una que venía con un envase verde y todo, lo recuerdo perfecto porque también estudié ese caso. Es bien interesante. Y fíjate ahora, mira el link que te voy a hacer. Yo no sé si ven mucha televisión o algo de publicidad les llega, pero ahora es la Coca-Cola sin azúcar. No, sí, no, yes, no. Y sale unos monos y te tiran colores por aquí, colores por allá, yes. Y después te dicen, tienes que probarla. Al final, y te tiran así como una base, como, y chuta, y vaya a las tiendas y está lleno de Coca-Cola sin azúcar, po, weón. Entonces, y esa voz que se te metió acá, tienes que probarla. Chuta, que sí, bueno, la tengo que probar para saber si es mala o buena, por último, ¿ah? Y después estás convenciendo que incluso es tan buena como la otra y seguís consumiendo. El marketing, Tatiana, está basado plenamente en todo lo que vamos a ver en este curso de comunicación. Totalmente.
Porque lo Por que eso hace... la Coca, el logo ahora es igual, pues, profe. Porque, Es igual. por ejemplo, en la Coca-Cola, la Light, le pusieron la wincha horrible que dice Light y todos cachan que es Light. Y esta otra Coca-Cola no dice en ninguna parte cero, en ninguna parte, o sea, esa palabra la eliminaron y la Coca-Cola solo tiene cambio de color, que la letra en vez de ser blanca es negra. Y es igual la Coca-Cola. Pero el fondo de las latas es roja igual. Sí, pues Entonces, es igual. Y sabe, mira, ahí vamos a volver a lo de la mente, a lo del subconsciente. Uno está tan acostumbrado a que la lata de Coca-Cola sea roja, que hay mucha gente que va a agarrar la lata solamente porque sea roja. Y va a haber mucho consumo de esa bebida, pese a que haya mucha gente que definitivamente no le gusta ni los light ni los sin azúcar y entienda que es todo un negocio detrás. Pero igual vaya de repente a agarrar y vaya a tomar. Y cuando la tome, seguramente ahí vaya a sentir un poco la diferencia. Hay mucha gente que no la va a sentir, pero ese tiene por otro sentido que también tiene que ver con el subconsciente, que lo vamos a ver más adelante. Bien, buen aporte, Tatiana. A ver, Profe, dígame, Danilo, te escucho. sí, delante yo no escuché si usted había dicho que todo este tema de la comunicación, porque yo, como lo estamos viendo en este momento, yo lo veo como lineal. Yo no sé si usted dijo que la comunicación siempre tiene que haber un feedback, porque como decía Tatiana, el feedback es que la gente no compraba la Coca-Cola. Ese era el feedback ahí Coca-Cola dijo, bueno, están comprando esta cuestión, significa que no está resultando, entonces se saca al mercado e invento otra. Entonces, siempre para que haya comunicación tiene que haber un feedback, porque si yo envío un mensaje y nadie me responde, puedo estar creando millones de Coca-Cola y llenando estantes y nadie está comprando. Entonces, siempre tiene que haber el feedback. No, que fue un poco lo que comenté delante. Ojo que hay algunas tendencias que te van a decir que sí, Danilo, y ahí se los dejo a libre albedrío, usted puede sacar sus propias conclusiones. Pero la comunicación básica no necesita feedback. Igual se produce la comunicación, igual hay un proceso comunicativo, que era un poco lo que les decía de que efectivamente si tenemos un emisor, tenemos un mensaje, tenemos un receptor, puede que nadie me responda frente a algo que dijo, pero igual le quedó en la cabeza y después lo va a transmitir a otra persona. Eso significa que la comunicación igual se efectuó. Lo que sí le señalé, de que obviamente es innegable, que obviamente que el feedback le agrega un valor enorme a la comunicación. Ahora, nos ayuda en la parte de la interpretación. Nos ayuda bastante en el tema de la interpretación. Ahora hay gente, hay teóricos... Perdón, déjame terminar un poquitito. No. Igual hay unos teóricos que yo también estoy relativamente de acuerdo con ellos, que señalan que todo proceso parte de emisor, mensaje, comunicación, receptor, y cuando el receptor responde, se cambian los papeles nomás. El receptor pasa a ser un emisor, y pasa a ser un mensaje, y pasa a ser un comunicador. Entonces estamos todo el rato en una rueda, que finalmente somos emisor, mensaje, receptor, y el receptor después pasa a ser emisor, y así sucesivamente. Lo que no es tan descabellado también de pensar. Ahora, si a mí me preguntan, lógicamente, si yo quiero tener un mayor grado de comunicación, lo ideal es buscar un feedback, claramente. Y ojo que en la comunicación social además nos sirve porque el feedback no necesariamente tiene que ser hablado. Con comunicación social, nosotros lógicamente vamos a ser capaces de leer a las personas. Entonces, si estoy viendo una cámara, imaginemos que no es el caso de usted, afortunadamente, y veo a alguien que está así, escuchándome, y yo le estoy hablando, lo más probable es que pueda leer el feedback que él me está diciendo que no le interesa para nada lo que le estoy comentando, o no está de acuerdo, en fin, una pila de cosas. Pero ahí también caemos en la famosa interpretación. La única excepción es que cuando uno aprende realmente bien la comunicación social, esa interpretación, por lo general, es bastante más acertada de lo que podría tener alguien que no entiende comunicación social. ¿Por qué? Porque si yo veo a alguien así, yo lo he visto ya 100 veces antes y ya sé por qué una persona se pone así. Porque ya existen teorías de por qué alguien se pone una mano acá, por qué los ojos se ponen largos, por qué la cara se te pone más larga, si respiráis así como un resoplo. Hay explicaciones que ya están sumamente claras. Si yo las entiendo y las sé de antemano, yo ya voy a tener la lectura concreta y bastante clara de lo que me está tratando de comunicar, sin que esa persona quiera realmente comunicar. Ahora sí, Francisco, disculpa que te haya tenido que interrumpir. No, para nada, disculpa tú, Cristian. No te preocupes. Me quedé pensando en lo que decía el Danilo con respecto al tema de esta como falta de recepción del receptor respecto a la venta de la Coca-Cola. Hasta que cuando lo escuché yo dije, no, porque efectivamente la comunicación está permanentemente. Entonces yo sentía que lo que estaba diciendo el Danilo, de la reflexión que estaba haciendo, era más vinculado con el nivel de efectividad que tuvo la comunicación.
¿cachai? Pero Exacto. eso, de hecho, para que eso sea posible, de cajón tiene que haber una comunicación previa. Exactamente. Muy bien analizado, Francisco. Muy bien analizado. Por eso les digo, la comunicación con esos tres elementos va a existir, existe. Si queremos una comunicación que sea mucho mejor y mucho más robusta, busquemos el feedback y tratemos de eliminar todos los otros factores que nos van quedando. Veamos lo de la interpretación. Perdona, Francisca me decía entonces, profesor, puedo entender que un feedback, o como se escribe, está bien escrito en todo caso, no te preocupes. ¿Estará siempre presente? No, no siempre está presente, Francisca. No siempre. En este mismo caso, yo estoy hablando y hay algunos que no veo las caras o no han participado, pero la comunicación igual está, porque ellos igual recibieron el mensaje. Pero específicamente me refería a esa parte cuando hablabas que, si bien es cierto, no es verbal, pero va a haber algún tipo de reacción respecto de esta comunicación. Y, por ejemplo, el que yo lo vaya a hablar con alguien o que comentemos después con los compañeros de esta materia, no pasa a ser, y después te entreguemos un trabajo, por ejemplo, no pasa a ser una forma de feedback. Ahí sí, po. En ese caso que tú me estás dando, efectivamente yo puedo tener un feedback, porque si les mando a hacer un trabajo y ustedes escriben algo, yo ahí puedo leer si realmente entendieron o no. Era un poco lo que decía Francisco delante, que efectivamente yo con eso puedo medir un resultado de alguna manera. Bien, sí. La Tatiana, mira, la Tatiana pone un buen ejemplo, es como cuando leemos el diario. En el diario también hay una comunicación, pero nosotros no le respondemos al papel. Estamos hablando de un diario escrito, hoy día en un diario electrónico digital podría. Bien, interpretación. Perdona, Tatiana, tienes la mano levantada. No, profe, tal vez. Perdón. No te preocupes, todo bien. Profesor, Sí, pero igual Daniel. parezco el tutututu. Pero cuando usted dice que, por ejemplo, ya está el diario o supuestamente la comunicación, ya efectivamente usted sabe que se comunicó, pero ¿cómo sabe usted que la gente está comprando el diario? O sea, bueno, lógicamente porque las bancas no deben haber más diarios, pero ¿cómo, yo voy a ese tema, ¿cómo efectivamente sé yo que efectivamente la comunicación se realizó? Porque yo siento que siempre tiene que haber un feedback, una respuesta en algo para que mi comunicación o lo que yo quiero decir sea comprendido, porque puedo decir algo solamente al voleo y nadie dijo nada y nadie entendió nada. Entonces, por ahí como esa parte, como que a veces digo, como que siempre tiene que, para mí por lo menos, debe existir el feedback. Ya, mira, el mismo ejemplo que di en un principio. Y dime tú si hubo o no hubo comunicación. Imaginemos que yo hablé todo este rato y tú no participaste en nada. Imaginemos que no comentaste absolutamente nada. Y termina la clase y la persona con la que estés, tu pareja, qué sé yo, tu amigo, te preguntó, oye, ¿cómo te fue en clase? No, bien, estuvo bien entretenida porque hablamos del feedback y la verdad que me hizo harto sentido el hecho de que hay tres elementos básicos en la comunicación y que el feedback le puede dar mucho poder y que ojalá lo podamos buscar. Pero a mí como profesor eso nunca me lo dijiste. A mí como profesor jamás recibí que efectivamente hiciste eso. Pero ¿se produjo comunicación? ¿Recibiste la información? Se produjo la comunicación, pero yo digo donde yo como emisor, ¿cómo sé? Efectivamente eso fue así, o que alguien se hizo esa pregunta o no. Entonces yo puedo decir, pucha, hice genial mi clase, pero nadie me dijo nada tampoco. Claro, pero la comunicación igual se hizo. Por eso te digo, claro. La comunicación en base está. Ahora, y vuelvo a insistir en lo ideal es que ojalá sí vayamos a buscar un feedback o veamos algún elemento de feedback, porque eso nos va a hacer la vuelta a la interpretación mucho más potente y como bien dices tú, nos va a dar algún estrato de saber si efectivamente estoy bien encaminado en algunas cosas. Claramente. Recuerden que eso hace que la comunicación sea mucho más fuerte de alguna manera. Pero no significa que si no está presente no haya existido la comunicación. La comunicación igual existió, está presente, se logró una comunicación. Ahora, si quería una comprobación de algo más, mucho mejor todavía. Pero si no está, seguimos teniendo un grado de comunicación. Profe, me parece súper cortito, pero me parece que a lo que se refiere Danilo es a la comunicación efectiva. Pero la comunicación en sí, incluso si yo en este momento estuviera hablando en chino y nadie me entendiera, igual habría comunicación, solamente que estaría frustrada, no habría interpretación y el mensaje llegaría pésimo. Pero la comunicación igual se estaría realizando, solamente que no sería efectiva. Para una comunicación efectiva quizás necesitas el feedback, pero para la comunicación a secas no es necesario. Sí, estoy de acuerdo, Gigi. De hecho, miren, nosotros vamos a tener que analizar más adelante, cuando veamos las primeras teorías potentes de la comunicación social, vamos a tener que analizar algunos discursos de Hitler, por ejemplo. Y en los discursos de Hitler, que son sumamente potentes y son sumamente fuertes en su forma de comunicar las cosas,
hay un pequeño que no siempre lo hago, pero probablemente con usted lo hago, que le muestro uno que no está traducido, que habla solamente en alemán. Y después todos saben lo que dijo, todos lo entienden lo que dijo. Es impresionante. Y eso tiene que ver porque efectivamente, aunque ni siquiera hubo canal ni hubo el lenguaje correcto, la verdad que lo cambió por otras cosas que efectivamente son mucho más universales y que ustedes lo han sentido con otras personas. Y eso es porque ustedes pueden interpretar y hacer una interpretación que es bastante llenadora de alguna manera, porque es impresionante de que haya alguien que no hable ni siquiera tu lengua y finalmente logre hacerte sentir algunas cosas. Es bastante importante. Alguien levantó la mano. Francisco. Sí, profe, lo que pasa es que eso igual pasa por la imagen colectiva que nosotros tenemos de Hitler, ¿cachai? Porque vamos a escuchar ese alemán, quizás un alemán que por sí es un poco golpeado el idioma, y asociamos Hitler, ¿cachai? Y efectivamente vamos a estar rellenando los espacios. Efectivamente. Pero si ese mismo texto, ¿cachai? Dicen, no, ¿sabes qué? Lo escribió una persona del campo, ¿cachai? De Alemania, probablemente nuestra interpretación va a ser distinta, ¿cachai? Porque la manera en la que nosotros nos posicionamos con respecto a esta como memoria histórica, ¿cachai? Cambia la manera en que interpretamos. Sí, y nosotros vamos a ver mucho el tema de la interpretación, porque yo les voy a enseñar de alguna manera a entender el contexto. Y, y cuando uno empieza a entender y analizar los contextos, nos cambia todo. Nos cambia la forma de ver el mundo, nos cambia la forma de vernos a nosotros, nos cambia la forma de entender a la otra gente. Eso es realmente importante. De hecho, se los digo desde ya, la pregunta clave en este curso es la palabra contexto. Así que anótenla, porque el que me pone contexto en las pruebas generalmente siempre va a tener algo bueno, porque contexto es la clave. Y ese contexto yo se lo voy a ir enseñando en las próximas clases y ahí vamos a ir entendiendo bien cómo funciona y cómo de alguna manera influye tanto en la comunicación y en la forma en que nosotros estamos viendo el mundo. Veamos la interpretación. Uno segundo, la interpretación. Tatiana y Senanilo, lo que estás viendo es otro tema, el de medir. Interpretación. Si se fijan, la interpretación, yo les señalaba que es el gran problema que tiene la comunicación y por lo tanto el desarrollo humano. ¿Quién no ha peleado alguna vez por un correo, por un mail o por un WhatsApp? Yo también. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Y quién no se ha dado cuenta de que estaba sumamente equivocado? Que no tenía, que uno se pasó 1000 rollos y que uno lo leyó con voz de enojado y que uno lo vio. No, dice la Francisca, no te creo. Viviana también ve todo. Y Gilio, la que también aparece ahí que está caminando, también. Oye, profe, tengo una Ya. consulta. Antes de que sigas con eso, porque yo ya sé definitivamente que vaya a terminar diciendo que mira, que uno le va imprimiendo, ¿cierto? La emocionalidad a lo que está leyendo. Sí. Que generalmente nosotros, desde nuestra postura enojada, por ejemplo, vamos a leer el mensaje, entonces vamos a pensar que el otro también está enojado diciéndonos las cosas, más allá del uso de las mayúsculas o las minúsculas, que en el mundo virtual ahora también va representando algo, ¿no? Pero fíjate, tal vez esto es harina absolutamente de otro costal, pero no sé si tenga que ver con la comunicación en sí, pero sí yo me he dado cuenta, en el área donde yo me desarrollo, que tiene que ver con la terapia de familias y parejas, ¿Ya? que efectivamente hay un grado de conexión donde, de conexión energética, ¿no? Donde la comunicación efectivamente a través de, por ejemplo, que el WhatsApp, lo que más nos sale en terapia, que sí toca que si tú estás leyendo o estás en la discusión y uno escribe enojado, el otro recibe ese enojo, además así, puta, ¿cómo decirlo? Así como vía celular, no sé cómo explicarlo. Ya, yo no sé, te entiendo. Ya, vale. Te entiendo. Ya, Sí. Una cosa. Y la otra, que te puse la pregunta ahí en el chat, en el fondo, tú hablas estamos hablando en este momento de la interpretación, pero también me gustaría saber si tiene alguna relación o alguna coherencia también con la comunicación, el asunto de la predisposición cuando estamos comunicando. No, ya, por supuesto. Vale. No, por supuesto, obviamente. Bueno, y eso lo vemos harto en interpersonal, obviamente las emociones, bueno, que son temas que también vamos a tener que ver en comunicaciones sociales, porque si uno lo analiza, las emociones y los sentimientos son la parte más vulnerable del ser humano, por lejos, por lejos. Y tiene mucho que ver porque son las más difíciles de controlar. Y por alguna razón tenemos las emociones y los sentimientos. Y tiene mucho que ver también con el hecho del subconsciente, la sobrevivencia, que eso lo vamos a dar seguramente en la próxima clase. Pero obviamente el estado anímico en el que estoy, el estado
de cómo estoy viendo el mundo, el sentimiento, la emoción que me está embargando, claramente influye en la comunicación porque además te hace tomar decisiones en base al momento emocional que tú estás pasando, claramente. O sea, si tú estás triste un día, obviamente tus decisiones de ese día y tus comunicaciones van a estar en ese rango. Y por lo tanto va a ser muy distinto si estuvieras muy feliz, porque obviamente cuando estás triste a lo mejor todo te va a herir, o todo te va a hacer sentir mal, o vas a andar mucho más sensible frente a alguna situación, y en la otra te las vayas a tomar, si estás contento, te la vayas a tomar con humor, y a lo mejor la vayas a responder con otro chiste de vuelta, en fin, no, claramente se afecta. Y sobre lo primero que tú decías, es verdad que cuando uno habla con WhatsApp, ya uno más o menos siente como esa energía muchas veces. Con las personas cercanas, eso Pero, sí. pero ahí está la clave. Y tiene que ver con las personas cercanas porque ya tengo una experiencia con esas personas. Y al yo tener una experiencia con esas personas, ya las leo, ya identifico, ya sé sus palabras, incluso sé cómo ellos actúan frente a ciertas situaciones, las frustraciones que tienen, las rabias que han ido manejando, cómo se comportan conmigo. Entonces, finalmente, eso es solamente un anexo de la vida diaria que yo vivo con esas personas. Entonces, ahí hay una racionalidad de alguna manera en que yo obviamente voy entendiendo algunas cosas, conceptos que yo ya tengo interiorizados frente a esas personas. ¿Se entendió? Buenísimo. Eh, en el tema de la interpretación, ¿por qué es tan complejo? Porque tiene mucho que ver con justamente lo que acabamos de ver. Porque cuando yo tengo que interpretar, lo hago siempre desde mi propia perspectiva, siempre. Y eso a ver, piensen en algo. Sus perspectivas dependen de muchas cosas. Ya hablamos de la emoción y los sentimientos que bien había apuntado la Francisca. Y en el contexto. Y muy bien, contexto, excelente, contexto. Y el tercer punto, que es sumamente importante, tiene que ver con nuestra creación, ¿no? Tiene que ver con lo que nos enseñaron nuestros papás, tiene que ver con bueno, que todo esto es contexto, ya en un momento, la próxima clase vamos a hablar bien del tema del contexto. Tiene que ver con lo que me enseñaron en el colegio, tiene que ver con la religión, tiene que ver con los miedos, tiene que ver con la sociedad en la que vivo, tiene que ver con un sinnúmero de cosas que efectivamente, las creencias, por supuesto, Tatiana, las creencias, eso hace de que yo vea todo desde mi perspectiva o de una perspectiva sumamente individual. Y al hacer eso, mi interpretación va a ser en base a todas esas interpretaciones o de esas perspectivas, que puede ser muy distinta a la perspectiva del emisor. Entonces, esa interpretación nunca va a llegar a buen puerto. Porque esa interpretación siempre la voy a hacer desde mi postura y no pensando en lo que el emisor realmente quiso decírmelo desde su forma de ver el mundo. Y esa es la parte más difícil de aprender, de entender y de poner a prueba. O sea, de asumirla en la vida y de ponerla en juego en el resto de nuestra comunicación. Porque cuando nosotros somos capaces de entender que efectivamente existen distintas realidades, ahí recién nosotros somos capaces de entender que la comunicación fluye de esa manera. Ojo que hay un tema muy importante, que se los voy a adelantar, que la verdad que no me quiero meter todavía en temas muy puntuales ni tan filosóficos. Mi escuela de vida, como dice la Francisca, exactamente. La verdad no existe. Yo voy a ahondar más adelante en ese concepto, pero la verdad no existe. Lo que existe son perspectivas. Yo creo verdades y ¿la habré creado yo? Esa es la pregunta que finalmente nosotros en algún momento nos vamos a hacer. Esta verdad que me rodea, esta verdad que yo creo, ¿realmente es una verdad única? No. Yo siempre digo que el ser humano vive en jaulas. Todos vivimos en jaulas. Todos. Todos tenemos nuestra propia jaula. Algunos una jaula muy estrecha, muy estrecha. Otros tienen una jaula un poquito más amplia, un poco más amplia, otros más amplia todavía. Pero todos vivimos en un tipo de jaula. Y esa jaula es lo que nosotros creemos que es la realidad. Dónde está nuestra cosmovisión, dónde está nuestra forma de ver el mundo, dónde está nuestra forma de ver lo bueno o lo malo, dónde está nuestra forma incluso de interactuar con los demás. Ahí está nuestro mundo, en esta pequeña jaula. Y el problema es que siempre defendemos esa jaula como si fuese la única verdad. Pero viene otra persona con otra jaula e inmediatamente pensamos que eso no es verdad. Mi verdad sí existe, la tuya no existe. Lo que hace la gente que realmente entiende después de comunicación, agarra su llavecita, abre su puerta, su jaulita, y le toca al del frente y le dice, ¿puedo entrar un poquito para darme una vueltecita en tu jaula para ver qué cosa tiene? Ya, le dice, métete, y uno ahí va conociendo, conocimiento.
Y ese conocimiento nos va entregando la experiencia que finalmente permite que yo vuelva a mi jaula, que a lo mejor vuelva con un nuevo florero, una nueva flor, y la coloque en un lugar, y esa flor me recuerda un nuevo conocimiento que antes no tenía mi jaula. Y mi jaulita tiene 1 centímetro más, va creciendo. Ese concepto es el que nosotros vamos a terminar de manejar. Les voy a mostrar una imagen. Denme un pequeño segundo. Denme un pequeño segundo. Ya les voy a compartir algo. Espero que se pueda compartir. Creo que sí. Bien. Voy a tratar de compartirlo. Denme un segundito que se me perdió. Acá está. Esto es con esto de acá. Una pestaña. Aquí está. No sé si logran ver esa imagen. ¿Está ahí? ¿Sí? Sí, se ¿La ve. ven? Bien. Sí, Díganme. profe, se ve, está muy buenísima. Está buenísimo. Esa es la vida misma, Francisca. Impresionantemente esa es la vida misma. ¿Es un 6 o un 9? ¿Qué me podría decir? Es una G. Depende de la perspectiva. Me- Si me- tiene la me- G de la Fran, el 6 y el 9, probablemente hay millones de cosas más ahí en ese dibujo. ¿No es cierto? Que Absolutamente. depende de lo que uno pueda haber apreciado. Claro. Pero fíjate que eso, Francisco, eso es la vida misma. Así estamos en nuestras vidas. Porque te aseguro que el que ve 9 lo va a defender a muerte y va a pensar que el otro es un estúpido. Y no solamente eso, sino que sería capaz de pegarle un combo seguramente definiendo que él no es. Y el que ve el 6 hace exactamente lo mismo. Y nosotros, que lo estamos viendo desde afuera, podemos a lo mejor analizar que efectivamente el de la derecha lo ve como 9 y el de la izquierda un 6, pero si tengo que tomar una decisión, a lo mejor puede ser una guía, como bien dijo la Tati. Va ¿quién lo dijo? La Francisca. Da lo mismo, da lo Sí, mismo. no, pero fuiste tú. Fuiste tú que estuviste muy bien porque tuviste una G, por ejemplo. Entonces, eso es el concepto de la vida. Y cuando nosotros entendemos qué es el concepto de todo lo que nosotros hacemos, es cuando recién vamos a entender la palabra contexto, que insisto, lo vamos a ver en profundidad un poco más en la próxima clase. Pero con ese concepto, yo parto con eso y voy a ser capaz de entender cómo puedo mejorar la comunicación. Porque primero me saco de la cabeza de lo que yo pienso, de lo que he aprendido, de lo que me enseñaron, es verdad, es como la única verdad. Ejemplo, y no sé si se los di en la primera clase. Eh, Piensen en un detalle mínimo, pequeño, que es simplemente de que si ustedes no hubieran nacido en Chile y no hubieran nacido en la familia que están. Imagínense que hubieran nacido en Arabia Saudita. Pero eso no es pequeño, pues profe, es enorme. Enorme, enorme, bastante enorme. Y ahora más enorme todavía, imagínate que naciste en Arabia Saudita. En este momento, como yo siempre les digo, a lo mejor tendríamos que parar la clase y tendríamos que orar el Corán y tendríamos que estar todos orando a Alá. Nuestra vida estaría basada en la visión que tendríamos de ser musulmanes. Las mujeres tendrían una vida bastante distinta también. No estaríamos en clase, pues profe, las chicas. Lo más probable es que no estuvieran en clase, y si no, como bien dice la Tatiana, tendrían que estar sumamente tapadas, por ejemplo. Estaríamos hablando en otro idioma, y que obviamente ya significan, ya tener otro lenguaje ya nos hace ver el mundo ya un poco más distinto, inclusive. Entonces, cuando nosotros somos capaces de entender eso, que todos los pequeños detalles que hemos tenido en nuestra vida nos han ido construyendo a cada uno de manera no sé si individual, porque si existen los patrones, también lo vamos a ver, existen los patrones, existen.
pero nos han ido construyendo. No somos una construcción tan propia como nosotros podemos creer. Por el contrario, incidió donde nací, incidió donde viví, incidió la religión, incidió los amigos, incidió lo que estudié, incidió todo en terminar de construir una persona que finalmente es la que está interiorizada en este mundo. ¿Se entiende? ¿Entienden lo profundo y lo interesante que puede ser eso? Bien, les quiero agradecer que el día viernes hasta ahora, me imagino que teniendo muchas otras cosas más interesantes e importantes que hacer, nos hayan acompañado. Así que les voy a dejar la clase hasta hoy día, hasta ahora, y nos encontramos la próxima semana y ya nos vamos a meter a ver algunas teorías. Nos vamos a meter algunas teorías. Gracias. La chela, por dice la mínimo, como estaba aquí cerrando con una chelita. Yo pensé que no estás con un vino, algo, no sé, algo para la próxima, profe, que como no sabíamos si nos iba a dejar, la vamos a ir a buscar ahora recién. Tienen libertad en mis clases, así que no hay problema. Pueden hacer lo que quieran mientras aprendamos y obtengamos conocimiento. Gracias. Muchas gracias por tu clase, profe. No, gracias a ustedes. Gracias, profe. Buen cierto. Igual, gracias por la participación. Igual tú, chao. Buen fin de semana. Chao.